El momento se supera cuando se produce un cambio fundamental con algo que ya se ha olvidado. Se produce por primera vez en Francia, que era un país que se oponía porque decía que la educación expresa los valores republicanos. Les valeurs républicains no pueden ser dirigidos desde Bruselas, pero se produce un cambio importante y es la cohabitación. Es la primera vez que en la Constitución francesa el presidente es Mitterrand y el primer ministro era Chirac. Y en este momento de confusión, en este momento de dificultad, Francia retiró el veto y se quedó aislada completamente el Reino Unido. La señora Thatcher, que decía, yo tengo muy buena universidad, yo no necesito que Bruselas diga qué tengo yo que hacer en mi país. Y entonces se aisló completamente el Reino Unido y hubo un ministro de Educación, que luego fue comisario, Chris Patten, que luego posteriormente fue presidente de la Universidad de Oxford, que siendo ministro de Thatcher, cuando vio que estaba completamente aislado en el Consejo de Ministros, retiró el veto. Y entonces así se pudo aprobar. Y luego ya surgió la Carta Europea en Bolonia y se genera un enorme grupo de presión que fue la unión de rectores de las universidades llamadas históricas europeas al principio. Y ese grupo eran los rectores de Oxford, Cambridge, Lisboa, Coimbra, Salamanca, Alcalá de Henares, Bolonia en Italia, Münster, la Sorbona, Montpellier, las grandes universidades, porque las grandes universidades en la historia de Europa eran normalmente ciudades abiertas, que tenían una garantía de respeto internacional. Y en la época medieval, las universidades históricas en Europa intercambiaban sobre todo profesores de una manera extraordinaria. Entonces quisimos recuperar aquel viejo espíritu de la construcción de las universidades históricas. Y luego posteriormente ya se fueron incorporando pues, todas las universidades politécnicas, las grandes politécnicas europeas, las grandes universidades diferenciadas, la Bocconi di Milán, la Sapienza, etcétera, etcétera.